Comencemos con las configuraciones básicas de un switch Catalyst. Primero realizamos la topología, en donde simularíamos la conexión física con el dispositivo a través de un cable de consola, como lo comentamos anteriormente. Establecemos una nueva sesión de terminal en ese equipo y comenzamos a hacer las configuraciones básicas que mencionamos en el video anterior. Para eso, nuestra topología básica va a incluir un switch de la serie 2960, dos equipos, un equipo lo vamos a llamar, vamos a ponerle la etiqueta equipo 1, al switch le vamos a nombrar switch 1-prod, y ahora realizaremos las conexiones físicas. Esta PC1 la vamos a renombrar como admin y es la PC que utilizará el administrador para conectarse por consola al switch 1 de prod e ingresar las diferentes configuraciones. Entonces, para hacer eso, primero vamos a establecer la topología de red, la topología Ethernet. Para eso, como estamos trabajando con dos dispositivos diferentes, equipo 1 y el switch, vamos a utilizar un cable directo que va a conectar desde el puerto Fast Ethernet 01 al puerto Fast Ethernet 0 del equipo. Este equipo 1 va a tener una configuración IP. Vamos a agregarle vamos a ponerle una dirección de clase C, 192.168.0.10. Como es de clase C, la máscara es 255. Y como no tengo ningún enrutamiento, no necesitamos agregarle el default gateway. Seguimos con la conexión física entre el PC del administrador a través del cable consola al switch. Para eso seleccionamos un cable consola, el azul. El cable consola, el extremo que tiene DB9, acuérdense que va conectado a un puerto COM del equipo. Acá lo podemos ver como el puerto RC232, que es el protocolo, el puerto COM es el puerto lógico. Y en el otro extremo, en el puerto consola. En ese momento ya podemos establecer una sesión de terminal. Para eso necesitamos una aplicación de terminal, en el cual en el equipo del administrador nos vamos a escritorio, abrimos una línea de terminal y acá tenemos las configuraciones de esa sesión de terminal. Vamos a dejarlo por defecto como viene el dispositivo, con una conexión de 9600 baudios, con 8 bits de datos con 8 bits de datos. No vamos a utilizar bit de paridad, el bit de stop va a ser 1. Le damos OK y acá establecemos la conexión por terminal. Acá podemos ver la salida que nos da ese switch por esa conexión de consola. Y en este momento ya podemos, ya estamos ubicados ya estamos conectados por terminal al dispositivo. Con Enter podemos ver que la prompt nos da el nombre del dispositivo, que se llama switch, y con el símbolo mayor que nos está indicando que estaba en el modo de diagnóstico. Entonces, las primeras configuraciones que vamos a hacer, vamos a agregarle
una IP. Miren que acá me está faltando agregar, mostrar en el stream la línea de comandos. Bien, acá tenemos la línea de comando de la sesión de terminal. Y la línea de comando las configuraciones del PC equipo 1. Entonces vamos a distribuirlo aquí. Vamos acá. Y la topología la vamos a agregar acá para que se vea bien en pantalla. Aquí. Y bien, dejamos acá. Ahí va. Tenemos la conexión, la topología en pantalla y las configuraciones de la sesión de terminal. Entonces, lo primero que vamos a configurar, a la hora de hacer nuestras configuraciones tenemos que estar en el modo privilegiado. Entonces para eso escalamos del modo de diagnóstico al privilegiado. Para eso utilizando el comando enable. Ya estamos en el modo privilegiado. Y si se fijan, todos los comandos que no sean válidos, si se ingresan desde la prompt, por ejemplo, vamos a hacer el comando que no exista, hola, 1, 2, 3. Si ingresamos mal un comando, la sintaxis, lo que va a tratar el dispositivo es de resolver ese comando que nosotros ingresamos a una IP, ¿no? O sea, tratando de traducir ese nombre de dominio a una IP. Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es quitar, porque como pueden ver demora a la hora de hacer esa resolución de nombres, como no me va a tener ninguna respuesta. A la hora de yo ingresar comandos incorrectos, que no se haga esa traducción. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que ingresar es en las configuraciones del terminal un comando que deshabilita esa resolución de nombres desde la terminal. Todos esos comandos que nosotros ingresamos, que no existen, que están ingresados mal. Entonces, para hacer eso, cuando finalice la espera, vamos a ingresar en las configuraciones del terminal y deshabilitar ese comportamiento. Entonces ingresamos configure terminal, enter, con el comando no IP domain lookup, le damos enter y ahí automáticamente se deshabilita la resolución de nombres. Entonces, por ejemplo, si yo vuelvo a ingresar desde las configuraciones privilegiadas un comando que no exista, hola 1, 2, 3, ya podemos ver que no tenemos que esperar para volver a la terminal, a la prompt. Entonces, como configuraciones básicas, vamos a hacer cada una de las que vimos en el video anterior. Comencemos con darle un nombre al switch. Como describimos en la topología, el switch va a tener el nombre SW1-prod. Entonces, para eso, en las configuraciones del terminal, con el comando hostname SW1-prod, cambiamos el hostname. Como podemos ver, en la prompt ya nos cambió también con el nombre del que acabamos de ingresar. Y seguimos con las configuraciones. Ahora lo primero que vamos a hacer es agregarle una cota de seguridad, es decir, que si nosotros a la hora de conectarnos en nuestra primera sesión al dispositivo en modo de diagnóstico,
ingresando el comando enable podemos ingresar al modo privilegiado sin necesidad de tener ninguna protección. Entonces, para hacer eso, en las configuraciones del terminal vamos a ingresar el comando enable password y le vamos a agregar el comando, la contraseña de enable, que se llame admin 123. Enter. Ahora, si queremos ingresar en modo privilegiado, estamos en el modo diagnóstico, pasamos al modo privilegiado, nos va a solicitar la contraseña, una buena medida de seguridad a la hora de bloquear accesos no autorizados. Entonces la contraseña era admin 123. Listo, volvemos al modo privilegiado. También tenemos otra contraseña que vamos a aplicarle en configuraciones del terminal, que se llama enable secret, y vamos a ponerle admin 4, 5 y 6. ¿Cuál diferencia hay entre enable password e enable secret? Es que a la hora de mostrar las configuraciones del dispositivo, el usuario va a ver, en el primer caso, la contraseña en texto plano, y en el segundo caso la contraseña encriptada en una hash. Veamos. Vamos al modo privilegiado con el comando show running config, desplegamos las configuraciones y acá podemos ver enable password, acá aparece la contraseña en texto plano, e enable secret, en donde aparece la hash de la contraseña que ingresamos. Hay que tener en cuenta esto, porque cuando inicia un dispositivo Cisco, el sistema operativo, el iOS, lo que hace es un archivo que se llama running config, un archivo que se llama startup config, que está ubicado en una memoria flash, se carga a la RAM del equipo una vez que booteó, ¿no? Se carga en el running config. Entonces, ¿qué significa eso? Si un usuario, que eso más adelante vamos a ver, existe un modo de depuración que puede evitar que el dispositivo bootee desde la flash ese archivo, el startup config, lo que puede ocurrir es bootear de cualquier, obviar ese archivo, omitir ese archivo, bootear, tener el dispositivo como si estuviera de fábrica, sin ninguna configuración, cargar el startup config en el running config en esa instancia y ver en tiempo real las configuraciones que tiene ese dispositivo en una consola privilegiada, ¿no? De administrador. Entonces, ¿qué significa eso? De que el usuario, si yo tengo la contraseña sin encriptar, ese usuario de manera muy sencilla puede ver cuál es la contraseña de acceso a ese dispositivo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, porque no queremos que ningún usuario vea esa contraseña. Nos puede en nuestra red en general, puede estar utilizándose en otros lados, y bueno, ese usuario que hizo ese booteo va a poder conectarse a los demás dispositivos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso cada dispositivo tiene que tener su propia contraseña y tratar de no utilizar contraseñas genéricas. Continuemos. La siguiente configuración que vamos a hacer es establecer un timeout, porque vieron que yo ahora estoy conectado desde el PC a través de una sesión de terminal, pero a medida que pasa el tiempo, si esa sesión no se cierra, no me va la sesión va a estar establecida y voy a poder ingresarle comandos, en este caso desde el modo privilegiado. Entonces, yo quiero que automáticamente, pasado cierto tiempo, se cierre la sesión, ¿no? Y vuelva a solicitar contraseña para conectarme a esa sesión. Lo que podemos hacer es establecer un timeout. Entonces, para hacer eso, nos vamos a las configuraciones del terminal, seleccionamos la terminal de consola, o la terminal que queremos establecer el timeout. En nuestro caso va a ser la consola, line console 0, y con el comando exec timeout le pasamos como argumento dos datos, ¿no? Dos argumentos. El primero es la cantidad de minutos que quiero esperar a ese timeout, vamos a ponerle 0, y el siguiente es la cantidad de segundos.
En nuestro caso vamos a hacer de cuenta de que vamos a agregarle 5 segundos. Si en 5 segundos no hay ningún flujo de información en esa sesión, automáticamente se procesa ese timeout y me quita de la sesión y me pide volver a conectarme, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si queremos conectarnos, vieron que estábamos trabajando en el modo privilegiado. Ahora lo que hacemos es volvemos al modo de diagnóstico, en donde tenemos que ingresar nuestra contraseña de enable, admin 123, admin 123, para conectarnos. Bien. Vamos a incrementarle el timeout. Enable admin 4, 5 y 6 habíamos creado en el enable secret. No vamos a estar utilizando. Vamos a sacar esto porque si no me va a estar sacando cada 5 segundos. Admin, siempre y cuando yo no ingrese configuraciones. Console 0 exec timeout. Vamos a agregarle 45 segundos. En el caso de que no haya un flujo de información, que el usuario no ingrese en esa terminal un dato, la sesión se va a cerrar. Bien, a continuación lo que vamos a agregar va a ser el banner, el tipo MOTD, el Message of the Day. Y para hacer eso, en las configuraciones del terminal ingresamos el comando banner MOTD y el carácter delimitador que vamos a utilizar para finalizar el mensaje. En nuestro caso utilizamos este símbolo, enter, y ahora ingresamos el mensaje. El mensaje que voy a agregar va a ser acceso autorizado solo a personal de la empresa tipo. Su sesión está siendo monitoreada para su seguridad y la nuestra. Punto. Agregamos nuestro carácter delimitador, enter, y listo. Si ahora cerramos la sesión, ahí vamos a ver que nos va a aparecer el banner, ¿no? Esto es para que en el caso de que se conecte un usuario, agregarle información donde yo puedo comunicarle a ese usuario de que cualquier acceso ilegal, bueno, se pueden llegar a tomar medidas judiciales contra ese usuario, o la empresa puede aplicar su política de seguridad que considere necesario. Escalamos al modo privilegiado, y ahora, siguiendo con las configuraciones, vamos a darle el direccionamiento IP al switch, ¿no? En nuestro caso estamos utilizando la red de clase C 192.168.0/24, o sea, máscara de red 22255. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las últimas direcciones utilizables dentro de esa red para ubicar o identificar a nuestros switches. Y la primera utilizable para identificar al gateway. Como no tenemos router, no lo necesitamos, pero vamos a dejar el dispositivo configurado como si en el momento que conectemos un router pueda tener configurada la IP del siguiente salto. Comencemos. Enable, contraseña, configure terminal. Vimos que para darle una IP para administrar el dispositivo utilizamos la IP de la interfaz lógica VLAN 1. Entonces entramos en la interfaz VLAN 1, le especificamos con el comando IP address y como argumento la dirección IP de clase C. Vamos a utilizar la 192.168.0.254, seguido de la máscara de red, como es de clase C, en notación decimal 22255. Enter. Habilitamos esa interfaz virtual, la VLAN 1, con el comando no shutdown. Enter. Dice que la interfaz está activa. Y
Vamos a volver a las configuraciones del terminal y ahora vamos a agregarle la dirección IP del siguiente salto, o lo que es lo mismo, el gateway o la puerta de enlace. Para eso, con el comando IP default gateway, el gateway dijimos que era la primera IP utilizable dentro de esa red, 192.168.0.1. Enter. Listo. Salimos de las configuraciones, mostramos las configuraciones, running config. Acá podemos ver de que las interfaces de la VLAN 1, todos los puertos están activos, y acá tenemos la IP de la interfaz VLAN 1 y el gateway. Bien, continuemos agregando. Cuando establecemos una sesión por consola, acá, cuando establecemos la sesión por terminal, vemos que automáticamente entramos a la sesión que teníamos establecida, ¿no? O sea, no nos solicita ninguna contraseña para ingresar. O sea, imagínense un usuario con un cable de consola en estas configuraciones que tenemos hasta el momento, no necesita ingresar una contraseña en esa sesión de terminal. O sea que puede empezar a consumir recursos en el dispositivo. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es vamos a agregarle una contraseña a la consola del terminal. En las configuraciones del terminal, con el comando line console 0, entramos a la consola, a las configuraciones del cable consola, le configuramos la contraseña password consola, vamos a ponerle cont 123, enter, habilitamos esa contraseña con el comando login, y ahora imagínense que yo cierro la conexión de terminal. Cuando vaya a establecer una nueva sesión de terminal, cerrar la sesión. Cuando vaya a establecer una nueva sesión de terminal, nos va a solicitar esa contraseña que acabamos de utilizar, de configurar. Vieron de que no me da la prompt del modo diagnóstico como daba hoy. Acuérdense que en el modo diagnóstico se pueden ver algunas cosas del dispositivo y ejecutar algunas aplicaciones, como por ejemplo hacer algún diagnóstico con el protocolo SMP, con la aplicación ping, mostrar, hacer un listado de las sesiones, etc. ¿Qué significa eso? De que el usuario que se conectó por consola ya puede invocar comandos de poco privilegio, pero puede ejecutar comandos, que esos comandos van a consumir ciclos de procesador del dispositivo. Entonces eso nosotros lo queremos evitar, eso no tiene que ser posible. Entonces, imagínense si hay alguna vulnerabilidad o lo que sea y ese dispositivo no tiene los últimos parches de seguridad, puede ocurrir de que se pueda explotar solamente desde la línea de diagnóstico, desde el entorno de diagnóstico. Entonces la contraseña quedó con la contraseña con 123. Ahora sí nos habilita el modo de depuración, en el cual pasamos al modo de privilegiado, al modo administrador, con enable. Listo. La siguiente configuración que vamos a hacer es acceder remotamente, porque si miramos la topología, solamente en este momento solamente se puede conectar a través del cable consola y no, por ejemplo, desde esta PC o desde alguna otra PC. Entonces, para hacer eso vamos a habilitar el primer protocolo de acceso remoto, que es Telnet, que es un protocolo bastante sencillo. Acuérdense que este protocolo en producción no lo tienen que utilizar porque la sesión no va cifrada. Así que esto es solamente para habilitarlo y ya vamos a pasar a configurar SSH. Entonces las configuraciones son: desde las configuraciones del terminal seleccionamos las terminales que nosotros queremos, las terminales virtuales, con el comando line bti. Vamos a suponer que habilitamos 16 sesiones de terminales virtuales desde la 0 a la 15. Enter. Acá ingresamos una contraseña que va a ser password y vamos a agregarle la contraseña rem 123. Habilitamos y salimos.
En ese momento yo ya tengo configurado el acceso remoto. Entonces, ¿qué significa eso? De que si yo desde la PC 1 abro una línea de terminal, una línea de consola. A ver acá, eso que se vea lo más. Vamos a ir acá, vamos desde la PC 1, lo tengo, vamos a moverlo para dejar la topología en pantalla. Esta va a ser la PC 1. Desde la PC 1, como podemos observar, ya le configuramos una dirección IP. Entonces, desde una línea de comando de la PC 1 podemos ver de que tiene la IP 192.168.0.10. Si tiramos, si hacemos un test de conectividad con pin 192.168.0.254, vamos a ver de que debería de retornar una respuesta. El primer paquete puede fallar. Acuérdense que en el primer momento que el switch no tiene registrado, no tiene cargada su tabla de direcciones MAC, necesita registrar esa MAC y determinar dónde está el equipo de destino, etcétera. Entonces el primer paquete puede llegar a fallar. Y también cuando estemos trabajando con router también puede ocurrir que el primer paquete puede fallar. Pero una vez que se registró esa información, vamos a ver que tenemos conectividad sin ningún tipo de problema. Y si invocamos el comando telnet y le pasamos la IP del switch, vamos a ver que no, ahí va, perfecto. Nos está solicitando, bueno, nos muestra el banner que configuramos y nos pide la contraseña. La contraseña habíamos dicho de que era REM 123, modo diagnóstico, enable 1456, modo privilegiado. Bien, ahora en este momento estoy desde la PC 1 conectado por telnet a la PC, al switch. ¿Qué significa esto? De que si alguien me hace un ataque de tipo made in the middle acá, o sea, se pone en este enlace Ethernet, captura con un Wireshark la información que por ahí circula, toda esta sesión, todo lo que yo veo acá y lo que ingrese, la respuesta del switch y los comandos que el PC ingrese en esa sesión, se van a ver en texto plano. Eso lo veremos en alguna práctica a futuro. Entonces, esto era para mostrar solamente la conexión remota. Vamos a cerrar. Bueno, vamos a cerrar la terminal del equipo 1. Entonces volvemos a la conexión de consola. Equipo 1. Volvemos a la sesión de consola y vamos a seguir agregando configuraciones. Equipo 1, admin. Acá. Bien, seguimos con las configuraciones. Ahora lo que vamos a hacer es entrar por habilitar el protocolo de acceso remoto SSH. Para eso nos vamos a las configuraciones del terminal. Acuérdense que SSH, la sesión va cifrada, tengo que tener un certificado, un certificado RCA. Entonces lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a crear un certificado. Para crearnos un certificado tenemos que tener un dominio asociado. Vamos a asociar, vamos a crear el dominio IP domain name tip edu uy. Continuamos, generamos el certificado con el comando crypto key generate RCA. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando habilitemos SSH, ahora solamente va a habilitarse SSH en su versión 1. Para SSH en su versión 2, el tamaño, o sea, la cantidad de bits que voy a estar utilizando en ese certificado tiene que ser como mínimo de 768 bits.
Entonces ingresamos el 368 bits y no tenemos que generar de vuelta el certificado. Enter. Se generó clave pública, clave privada. Y ahora lo que hacemos es, vamos a crear un usuario. User name, Jesús, password, tip 2020. Impecable. Ahora está habilitado SSH. Por defecto el dispositivo tiene habilitado el acceso remoto a través de Telnet. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar en qué terminales virtuales queremos nosotros habilitar SSH. Porque podemos estar en el caso en que queramos tener los dos protocolos, ¿no? No es lo recomendable. Acuérdense de siempre utilizar una conexión cifrada y más de un acceso remoto, ¿no?, a un dispositivo de red. Entonces desde las configuraciones del terminal vamos a seleccionar todas las terminales virtuales del 015. Vamos a cambiar con el comando transport input SSH. Habilitamos que el protocolo sea SSH. Habilitamos que el login, o sea los usuarios a través de que se van a autenticar, estén en la base de datos local del equipo, en donde creamos el usuario Jesús con contraseña tip 2020. Entonces hacemos login y le pasamos como argumento local. Esto después lo vamos a modificar porque yo no quiero tener en cada dispositivo de red los usuarios, ¿no? O sea, si tengo que dar de alta a un nuevo usuario, no tengo que ir dispositivo por dispositivo dándolo de alta. Esto, como vamos a ver en clases posteriores, necesitamos tener una base de datos centralizada de usuarios. Bien. Ahora lo que nos queda es habilitar con el comando desde las configuraciones del terminal IP SSH versión 2. En ese momento se habilita SSH en su versión 2. SSH en su versión 2. Impecable. Ahora cerramos la conexión. Y si vamos a la terminal del equipo, vamos a quitar esta terminal del administrador, vamos a ir a la terminal del equipo. Para eso lo que tenemos que ingresar es de la misma manera que usábamos un cliente SSH, como usábamos en infraestructura 1. Ingresamos el cliente SSH-L, acá le especificamos el usuario y seguido de la IP, en este caso la IP del switch 54. Nos solicita la contraseña. Esto era tip 2020 y listo. Ahora estamos conectados a través de el equipo 1 al switch remotamente a través de SSH. Estamos en el modo diagnóstico, escalamos al modo privilegiado. Listo. Y ahora toda la sesión va a estar establecida entre equipo 1 y el switch a través de SSH, va a estar cifrada. Entonces no tenemos el problema de que me capturen la sesión y me logren identificar o desencriptar esa sesión, ¿no? Como está cifrada, no significa que no se pueda hacer. Si el que me captura la sesión sabe la clave de cifrado, puede desencriptarla sin ningún tipo de problema, pero ya el atacante tiene que ver cómo obtener los certificados, ¿no?, la clave privada de esa sesión. Bien, otra medida de seguridad que tenemos que tener en cuenta es que si yo tengo otro equipo, supónganse, vamos a agregar otro equipo que se va a llamar equipo 2. Este usuario solamente con un cable directo de Ethernet lo conecta a su tarjeta de red y puede conectarse a cualquier puerto Fast Ethernet del switch.
y a los giga de Ethernet, a cualquier puerto de Ethernet del switch. Pero ¿qué ocurre? Cuando se conecta, vamos a suponer que se conecta al puerto Fast Ethernet 010. En ese momento ya hay actividad. Si bien podemos ver en la topología que uno de los extremos está en naranja, eso significa que el switch, la red está, cuando está en naranja, está en un enlace que está en estado de convergencia, en un estado que no se llegó a un estado de convergencia. ¿Qué significa estado de convergencia? Es cuando las sesiones están establecidas, la actividad también, y la información puede fluir sin ningún tipo de problema. Entonces ahora vemos que está en verde también, o sea que se activó el enlace sin ningún tipo de problema. Eso es lo que yo quiero evitar. Imagínense, en switches cuyos puertos de Ethernet no se utilicen, yo no quiero que cualquier usuario venga con un cable de red y se conecte y tenga conectividad y pueda enviar paquetes de Ethernet, etcétera, ¿no? Porque tengo que filtrar eso. Entonces para hacer eso, los puertos del switch, del dispositivo, tienen un estado que pueden estar administrativamente altos, o sea, habilitados o deshabilitados. En este caso, como en los puertos, todos los puertos están habilitados, cualquiera puede conectarse y establecer un link, establecer actividad de Ethernet y bueno, transferir información, ¿no? Entonces lo que vamos a necesitar es, vamos a deshabilitar un rango de puertos. Supónganse que yo quiero que a partir del puerto 10 hasta el 24 estén todos deshabilitados. Para hacer eso, lo que voy a hacer es la sesión de terminal. En la sesión de terminal me voy a conectar con la contraseña con enable admin y vamos a seleccionar un rango de puertos. Para eso, desde las configuraciones del terminal tenemos un comando que nos permite aplicarle una misma configuración a múltiples puertos. Para eso seleccionamos con el comando interface range fast ethernet y vamos a agregar que el puerto fast ethernet que está conectado físicamente en el slot 0, que va desde el 10 hasta el 24, se deshabilite. Entonces seleccionamos, error de sintaxis, fast ethernet. Bien. Ahora para eso, con el comando shutdown, ese rango de puertos del Fast Ethernet 010 al Fast Ethernet 024 se van a deshabilitar. Si ven en la topología, el puerto activo dentro de ese rango es solamente Fast Ethernet 010, donde está conectado el equipo 2. Entonces si ingresamos shutdown, vamos a ver cómo el simulador nos va a cambiar el estado de ese enlace y nos va a mostrar en color rojo. Y el switch nos va a informar de que todas esas interfaces de ese rango fueron deshabilitadas. Bien, como está deshabilitado, un usuario con un cable, cualquier usuario con un cable de red se va a conectar al puerto y como no está habilitado el puerto, no va a poder establecer actividad. O sea, en el sistema operativo de ese equipo, de ese usuario, le va a aparecer que el cable de red está desconectado. No se van a encender las lucecitas de actividad de la tarjeta de red en el caso que lo tenga, como comentábamos en el teórico de configuraciones básicas del switch. Bien, a continuación, lo que nos puede ocurrir en esta topología es que el PC2, vamos a agregarle el equipo 2, vamos a agregarle un direccionamiento IP. El direccionamiento IP, esperen que habilito la pantalla del equipo 2, así se puede ver en el stream. Bien, acá vamos a configurarle un direccionamiento IP.
68011 y máscara triple 255. Entonces, ¿qué puede ocurrir acá? Como el rango de puertos que está deshabilitado es desde el faz Ethernet 010 al faz Ethernet 024, si el usuario, o sea el usuario que esté con el equipo 2, conecta un cable directo a un puerto que sí está habilitado, o sea que alguno del rango faz Ethernet 01 al 09, vamos a conectarlo por acá, el equipo va a poder conectarse sin ningún tipo de problema. Vamos a ver cuando la red esté en estado convergente, la red esté convergente, vamos a ver que el equipo 2 va a poder hacer, el equipo 2 está acá, no, acá. Vamos a agregar tenemos este direccionamiento IP, nos vamos ahora a la línea de comando, el tamaño, y la línea de comando podemos ver que el dispositivo, o sea el equipo 2 tiene conectividad contra el switch sin ningún tipo de problema. Incluso contra el equipo 1 también, cuyo IP es 10. Bien, entonces imagínense que yo lo que quiero es filtrar eso, porque acá utilizamos otro puerto físico, pero imagínense esto: yo desconecto el cable de ambos equipos y conecto el equipo 2, ¿no? Porque sé que el puerto faz Ethernet 01 está habilitado y, lo conecto a la tarjeta de red, y vamos a ver cómo una vez que esté activo el enlace, vamos a ver cómo el equipo 2 también puede comunicarse con el switch. ¿Por qué? Porque el puerto faz Ethernet 01 está habilitado. Entonces, si el usuario del equipo 2 sabe que el puerto faz Ethernet 01 está habilitado, lo único que puede hacer es configurarle una IP al equipo que esté dentro de la misma red del equipo 1, o sea, mirando las configuraciones del equipo 1 ya sale solo. Y por otro, o incluso conectando un sniffer también, capturando el tráfico, y puede comunicarse con el switch, ¿no? Entonces, si hacemos acá, está con el PC 1, con el equipo 1 no tiene conectividad, pues está conectado el cable a la red, pero con el switch sí, va a compartir información. Entonces, si comparte información, lo que va a ocurrir es que cualquier usuario puede desconectar un cable que está activo en el switch y conectarse a ese puerto. Entonces, para evitar eso, vamos a configurar el protocolo que vimos en el video anterior por security. O sea, vamos a establecer la conexión como sería sin alterar, o sea, el equipo 1 conectado al puerto faz Ethernet 01, y lo que vamos a mostrar va a ser la conexión consola admin. En la conexión consola vamos a establecer el modo privilegiado admin 3, 4, 5 y 6. Lo que vamos a habilitar va a ser el protocolo por security. Entonces, para habilitarlo, lo que tenemos que hacer es ingresar a las configuraciones del terminal, ingresar al puerto físico, que en nuestro caso va a ser habilitarlo en el interface faz Ethernet 01, habilitarlo con el comando switch port security, switch port mode access,
y vamos a habilitar solamente que pueda conectarse un equipo que nosotros conozcamos la dirección MAC, ¿no? Entonces vamos a ver la dirección MAC del equipo 1. Vamos a ver acá la dirección MAC del equipo 1 es esta que está acá: 00, E0, B0, 1D, 01, 2D. Vamos a copiar esta información y con el comando me está sacando el timeout que acabamos de especificar. Vamos a ingresar nuevamente. Es una buena práctica el timeout de seguridad para evitar sesiones que queden colgadas ahí, que cualquiera se haga con esas sesiones y pueda ingresar información, ingresar comandos de configuración. Bien, ahora volvemos a donde estábamos: configuraciones del terminal, interface fast ethernet 01, y con el comando switch port security MAC address, y le pasamos como argumento la MAC. Todavía no faltó agregar el comando switch. Vamos de vuelta, me faltó switch port security, switch port node access y switch port security MAC address. Impecable. Salimos, y si ahora queremos mostrar las configuraciones de port security de fast ethernet 01, existe un comando que es show port security interface, el nombre de la interfaz, y acá podemos ver port security está habilitado. El modo, acuérdense de los tres modos que vimos en el video anterior, está en modo shutdown, es decir que cuando se detecte una violación de seguridad se va a deshabilitar el puerto, y el administrador, para volver a habilitarlo, va a tener que deshabilitar y habilitarlo de forma manual. La cantidad de direcciones MAC permitida está seteada en 1, y bueno, la cantidad de veces que se han detectado violaciones de seguridad, que en este caso es 0. Vamos a hacer una violación de seguridad. Para hacer eso, desconectamos el cable de red y conectamos el equipo 2, que tiene otra dirección MAC, al switch puerto fast ethernet 01. Ahora, cuando se establezca la conectividad, puede ser que no se me deshabilite el puerto de manera inmediata. ¿Por qué? Acuérdense de que Packet Tracer es un simulador, y hasta que nosotros no generemos un paquete, él no va a procesarlo, ¿no? Yo me conecto físicamente, está todo bien. Hasta que no haya un paquete Ethernet en donde pueda chequear la dirección MAC de origen, no se va a aplicar esa configuración. No se va a detectar esa violación de seguridad. Entonces vamos a esperar que la red esté en estado convergente. Ahora está en estado convergente, y ahora en el equipo 2, voy a mostrar acá la línea de comando. En el equipo 2, ahora vean que cuando yo envío un ping al gateway, automáticamente se deshabilitó, ¿no? Entonces imagínense, en ese momento el usuario ve que el puerto físico se deshabilita, dice, bueno, voy a dejar todo como estaba para que nadie vea nada. Nadie se dé cuenta de lo que hice, ¿no? Que en realidad desconectó un cable de red y conectó otro equipo que no estaba permitido. Entonces vamos a conectar, vamos a simular como si el usuario vuelve la conexión fast ethernet 01 y el equipo 1. Pero la conexión, como comentamos, el modo es el shutdown del port security. Es decir, que se va a deshabilitar el puerto. Entonces, para volver a habilitarlo, el administrador va a tener que conectarse al switch. Vamos a hacer eso. Va a tener que conectarse al switch.
Cuando se conecta al switch por ejemplo, si el administrador dice, bueno, vamos a detectar, como el administrador sabe que ahí aplica una protección de seguridad, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Mostramos las configuraciones, el reporte de Port Security de la interfaz Fast Ethernet 0.1, y acá podemos ver se incrementó en 1, o sea, hay una violación de seguridad, y podemos especificar o podemos ver la dirección MAC que fue la culpable de que se aplicara de que se detectara esa protección de seguridad, esa violación de seguridad. Entonces lo que tiene que hacer el administrador es ingresar en las configuraciones del terminal, ingresar a la interfaz que se deshabilitó, Fast Ethernet 0.1, desactivarla con el comando shutdown y volver a activarla. Van a ver ahora en la topología de Packet Tracer que ahora una vez que ingrese el comando no shutdown, se va a habilitar el enlace. Ahí se habilitó, el switch está estableciendo actividad contra ese nodo, y es muy importante recordar de que necesitamos la acción del administrador para que se conecte al dispositivo para deshabilitar y habilitar el puerto físico, si estoy utilizando Port Security. O sea que es una buena práctica para detectar accesos a un switch de equipos que no están autorizados. Ya comentamos de que la dirección MAC se puede cambiar. Sí, si el equipo 2 el usuario que hizo eso hacía una previa investigación y le modificaba la dirección MAC del equipo 2 de la tarjeta de red y le ponía la misma que la del equipo 1, esto no se va a detectar, ¿no? O sea, se va a aplicar el filtro y va a decir, tenés una dirección MAC que está registrada, no pasa nada. Para aplicar en ese momento otro filtro de seguridad, por ejemplo, que cada vez que el usuario se conecte se envíe el formulario de una página web en donde él tenga que ingresar unas credenciales. Bueno, eso ya es una etapa de acceso de filtrado lógico, o sea, de software, que eso lo vamos a implementar más adelante. Como por ejemplo cuando vemos los portales captivos o las redes hotspot también, en donde se puede manipular el tráfico y enviarle hasta que no se loguee, por ejemplo, a una red social o a algún sitio o alguna página propia, hasta que no ingrese credenciales correctas, no aceptarle tráficos hacia fuera de la red ni hacia otros hosts de esa red.